Salmo 27:1 dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El frío de la madrugada envolvía la ciudad como un manto gris. La neblina descendía entre las murallas, cubriendo los caminos con un silencio espeso. En lo alto de la torre más antigua, un centinela se mantenía firme, mirando hacia el horizonte donde las sombras parecían multiplicarse, más densas, más amenazantes que nunca. Nadie dormía profundamente aquella noche. Se escuchaban susurros, oraciones rotas, pasos apresurados por callejones estrechos. Algo en el aire anunciaba que la oscuridad se había extendido más de la cuenta. Pero no era solo la oscuridad de fuera la que inquietaba a los hombres, sino la que se colaba en sus propios corazones. Allí donde nadie más podía mirar, la fe comenzaba a temblar, porque cuando las sombras son largas y los enemigos incontables, el alma pregunta: ¿dónde está Dios? Y sin embargo, justo allí, en medio de ese silencio asfixiante, una voz se alzó. No una voz que hablara a los enemigos ni al viento, sino a la propia alma. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La misma voz que siglos atrás fue susurrada por un pastor en los campos de Belén, ahora se convertía en clamor en la boca de los sitiados. Era la promesa que mantenía las rodillas dobladas y los ojos fijos en el cielo oscuro, porque hay un misterio que pocos comprenden. Es en la noche más oscura donde la luz más pura comienza a revelarse. Y lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría el destino de una ciudad, sino que demostraría a cada corazón que aún en las murallas derruidas, Dios sigue siendo fortaleza. Pero, ¿qué hace que un hombre sea capaz de desafiar ejércitos cuando el miedo lo devora por dentro? ¿Qué fuerza invisible sostiene al débil cuando todo parece perdido? Ese es el secreto que esta historia guardaba en las sombras y que ahora estaba a punto de salir a la luz. Por eso, mientras escuchás estas palabras y sentís que algo en tu espíritu se mueve, no te quedes en silencio. Hay momentos en que agradecer basta para abrir una puerta en el cielo. Y si esta historia ya está tocando tu corazón, demostra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegrará al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Porque esta no es solo una historia de murallas y ejércitos, es una historia de almas, almas como la tuya. Y la verdadera pregunta todavía no ha sido respondida. ¿Qué hace un hombre cuando la oscuridad finalmente llama a su puerta? La ciudad entera contenía el aliento. En cada esquina, los hombres vigilaban con espadas temblorosas y ojos cansados, mientras las mujeres recogían a los niños, escondiéndolos tras las puertas. Las sombras parecían moverse por voluntad propia, cubriendo las murallas con un manto oscuro que se deslizaba hasta el corazón mismo de la ciudad. El enemigo ya estaba allí. Podía sentirse en el suelo, en las piedras, en la mirada de los que ya no creían que hubiera esperanza. La noche era espesa, casi sólida, como si pretendiera ahogar la fe de los últimos justos que aún susurraban oraciones en las grietas de las murallas. Y sin embargo, en una casa al centro de la ciudad, alguien permanecía de rodillas. No se levantaba para mirar por la ventana. No respondía a los temores de quienes lo rodeaban. Solo repetía una y otra vez la misma verdad, como si al repetirla se volviera más real. Jehová es mi luz y mi salvación, porque hay una fortaleza que no se ve con los ojos, y hay una batalla que solo se gana con el espíritu. Mientras las espadas tintineaban en la oscuridad, la verdadera lucha se libraba dentro de las almas. Y allí, en la cumbre de la desesperación, se recordaba el secreto eterno. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Las sombras pueden rodear, el enemigo puede rugir, el corazón puede temblar, pero cuando la luz del Altísimo se enciende, las tinieblas huyen sin remedio. Afuera, las trompetas comenzaron a sonar.
Un estruendo recorrió los callejones y un temblor sacudió las piedras. Las puertas de hierro crujieron, los soldados avanzaban, las llamas comenzaban a devorar el horizonte. Todo indicaba que la derrota era inminente. Y sin embargo, dentro de esa casa, un hombre abrió los ojos y sonrió. No porque las murallas resistieran, no porque el ejército retrocediera, sino porque en su interior una paz inexplicable había descendido, más fuerte que las lanzas y las llamas. La luz que brillaba en su alma ya había ganado la batalla, y esa misma luz que lo sostenía aquella noche es la misma que hoy puede sostenerte a vos. Porque esta historia no terminó allí. Lo que ocurrió después, la manera en que la gloria de Dios descendió sobre los justos y dispersó a sus enemigos, es algo que tu corazón necesita escuchar hasta el final. Por eso, no apartes tus ojos de esta pantalla. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la manera en que enfrentas tus propias batallas. Hay un secreto escondido en las sombras, y solo quienes esperan en Jehová lo encuentran. Quédate, porque cuando la noche parecía interminable, la luz habló. Salmo 27:3 dijo: Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El aire se volvió pesado aquella noche. El silencio era tan profundo que cada latido del corazón sonaba como un tambor en la oscuridad. Se podía oír el crujido de las maderas en las casas, el roce metálico de las armas preparadas para la defensa. El enemigo ya estaba allí, más allá de las murallas, como un mar oscuro a punto de desbordarse. Las luces de las antorchas iluminaban rostros pálidos, manos temblorosas, miradas perdidas que buscaban una salida donde no la había, y cada sonido de las trompetas enemigas penetraba las almas como una espada invisible. Era fácil creer que todo estaba perdido, fácil rendirse al temor, pero en medio de aquella noche, un corazón decidió hablar más fuerte que el miedo. Un corazón que conocía una promesa más grande que cualquier ejército. Las voces de los atemorizados decían: no hay salvación, nadie vendrá, todo acabó. Pero aquel hombre seguía susurrando: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Era un desafío, una declaración, un recordatorio de que no se pelea contra carne y sangre, sino contra tinieblas invisibles que solo retroceden ante la fe. ¿Y si todo lo que ves no fuera lo único que existe? ¿Y si lo que parece una derrota no fuera el final? A veces, lo invisible es más real que lo visible. A veces, la fe se construye precisamente cuando todo parece derrumbarse. Ese fue el misterio que David comprendió en su noche más oscura. La verdadera victoria comienza dentro del corazón que se niega a doblarse ante él. Miedo. Pero el temor es astuto, se cuela en las grietas de la mente, disfrazado de lógica, de números, de probabilidades. Te susurra al oído: ya no hay esperanza. ¿Y tú le crees? Porque cada alma tiene su propia muralla sitiada, su propia noche oscura, su propio ejército de sombras que la rodea. Y es allí, en ese instante en que la desesperanza intenta tomar el control, donde la verdadera pregunta se hace más clara: ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu Dios? Mientras los muros retumbaban con el choque de las lanzas, mientras los enemigos levantaban estandartes de conquista y las antorchas devoraban el cielo, dentro de aquel corazón había calma, había una luz, había un nombre más poderoso que todo lo que la oscuridad podía reunir. Y ese nombre no ha cambiado, sigue siendo el mismo, sigue iluminando la noche, sigue sosteniendo rodillas cansadas, sigue levantando cabezas abatidas. Por eso, mientras estas palabras resuenan en tu espíritu, toma un momento para reflexionar. ¿Dónde está tu confianza? Si esta historia ya te hizo pensar en tu propia batalla, no la guardes solo para vos. Deja tu gratitud escrita en los comentarios y suscríbete al canal Momento de Alabanza. Con tu apoyo, podemos seguir compartiendo relatos que levantan, que sanan y que recuerdan que Dios aún pelea por nosotros, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos
podría encender una luz en tu noche más oscura. Las nubes cubrían la luna como un velo de plomo, y el aire parecía inmóvil, denso, difícil de respirar. Los hombres sobre las murallas intercambiaban miradas vacías, como si ya supieran que el amanecer no traería más que derrota. Desde los campos, las antorchas enemigas parpadeaban como estrellas de fuego, incontables, acercándose sin prisa, seguras de su victoria. Pero en lo profundo del corazón justo había un secreto, un susurro que contradecía la evidencia, un latido que repetía una y otra vez: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, no porque fuera fuerte, no porque las murallas fueran altas, sino porque sabía que la fortaleza no viene de las piedras, ni de los ejércitos, ni de las manos humanas. La verdadera fortaleza viene de lo alto. David entendía algo que todos a su alrededor habían olvidado. Dios no necesita números para salvar, no necesita espadas para vencer, no necesita luz para brillar en la noche. El miedo seguía rondando como un león hambriento, buscando a quien devorar. Cada golpe del carnero contra las puertas de la ciudad hacía temblar los cimientos. Cada grito de guerra del enemigo arrancaba un poco más de esperanza a los sitiados. Y sin embargo, en la mente del justo, una escena diferente se dibujaba. No veía muros cayendo, no veía enemigos triunfando, veía un tabernáculo, veía una roca alta donde él sería puesto a salvo, lejos del alcance de las tinieblas, porque cuando el alma se esconde en el Altísimo, ningún ejército del mundo puede tocarla. Y allí, en esa calma sobrenatural que solo conocen quienes esperan, en Jehová, el miedo comenzaba a retroceder. Lentamente, imperceptiblemente, las cadenas invisibles que ataban las manos y el espíritu se iban soltando una a una. La luz, primero débil como una llama que lucha contra el viento, empezaba a crecer. Alguien entre los soldados miró al hombre de rodillas y pensó: ¿cómo puede orar mientras todo a su alrededor se derrumba? Pero lo que no sabía es que esa oración era más poderosa que todas las lanzas que brillaban en la oscuridad. Esa oración era un escudo. Era un clamor que atravesaba el cielo y traía respuestas invisibles. Era la declaración de una fe que no se construye en la calma, sino en la guerra. Así es el corazón que decide creer cuando todo parece perdido. Así es el espíritu que se rehúsa a arrodillarse ante el miedo. Así es la confianza de quien sabe que su vida no depende de las circunstancias, sino del Dios eterno. Y mientras la noche continuaba avanzando, el justo respiró hondo y susurró al cielo: Jehová es mi luz, aunque la oscuridad cubra la tierra. Jehová es mi salvación, aunque la muerte se acerque. Jehová es la fortaleza de mi vida, aunque la guerra no se detenga. Porque el temor puede rugir, pero no tiene la última palabra. La fe puede parecer pequeña, pero es suficiente para mover montañas. En unos momentos la historia daría un giro que nadie esperaba, pero para comprender la magnitud de lo que estaba por suceder, primero había que atravesar la noche. Primero había que mirar a los ojos del miedo y declarar: no temeré, quédate, porque la oscuridad está a punto de romperse. Las primeras trompetas del enemigo sonaron como un rugido en la madrugada. Un estremecimiento recorrió la ciudad, desde los cimientos hasta las almenas. Los niños despertaron sobresaltados, las madres los cubrieron con mantos mientras los padres empuñaban espadas que apenas sabían blandir. Nadie estaba realmente listo para lo que se venía. Desde las colinas, miles de antorchas descendían como un río de fuego. Las sombras se alargaban sobre las murallas, mientras los sitiadores gritaban victorias anticipadas. Eran demasiados, eran más fuertes, eran más crueles, y entre el pueblo, la desesperanza comenzaba a abrirse paso como una serpiente en el corazón. El hombre de rodillas abrió los ojos. Podía escuchar las puertas cediendo, los enemigos gritando su nombre, las lanzas golpeando las piedras como martillos. Podía sentir cómo los demás lo miraban, como pidiendo explicaciones a su calma inexplicable, pero no respondía. No apartaba su mirada del cielo.
porque su batalla no era contra carne ni sangre. Allí, en su espíritu, se libraba otra guerra, la más difícil, esa que no se ve, esa que solo él podía pelear. Dentro de él, el temor rugía con fuerza. Le susurraba: ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué calla cuando más lo necesitas? Y el corazón, débil, casi cedía a esa voz, porque cuando la noche se prolonga y la ayuda no llega, es fácil olvidar las promesas, es fácil creer que todo terminó, es fácil rendirse al silencio. Las murallas retumbaban bajo los embates de los arietes, las grietas se ensanchaban, el pueblo lloraba, el enemigo reía y el justo seguía allí, de rodillas, como si nada más existiera. Pero por dentro, sí existía. Por dentro, su fe se estaba quebrando. Por dentro, dudaba. Por dentro, la pregunta lo desarmaba: ¿dónde estás, Señor, cuando el dolor lo consume todo? Porque esa es la pregunta de cada hombre cuando la guerra lo alcanza. La pregunta que ninguno quiere pronunciar en voz alta, la que clava espinas en la fe, la que parece quedarse sin respuesta. Y sin embargo, incluso en ese silencio, había un susurro que persistía: yo soy tu luz, yo soy tu salvación, yo soy tu fortaleza. Pero su corazón todavía no lo creía del todo. Todavía quedaba una grieta, todavía quedaba una duda, todavía quedaba una guerra por ganar, dentro de sí mismo. Las puertas principales comenzaron a ceder, la madera crujía, astillándose con cada golpe del ariete, y la ciudad entera parecía gemir con ella. Un niño sollozaba en los brazos de su madre, mientras los hombres retrocedían, incapaces de contener la fuerza del enemigo. Las antorchas caían como lluvia ardiente sobre los techos, y las llamas comenzaban a trepar por las paredes. El justo apretó los puños, el humo y el miedo llenaban el aire, y la voz del temor rugía en su mente más fuerte que nunca. Míralos, están todos huyendo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu luz? ¿De verdad pensás que va a salvarte esta vez? Y por un instante, casi creyó esa mentira. Casi pensó en levantarse y correr como todos los demás. Casi se convenció de que había estado orando para nada. Pero entonces recordó las noches en que, siendo un pastor en soledad, ya había sentido ese mismo miedo. Recordó las veces en que su vida había estado a un suspiro de la muerte y la mano del Altísimo lo había sostenido. Recordó las palabras grabadas en su espíritu desde la juventud: cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. Y algo dentro de él cambió. No era el rugido del miedo lo que sonaba más fuerte ahora. Era la memoria de la fidelidad de su Dios. Era la certeza de que no estaba solo. Era la luz que comenzaba a encenderse en su alma, incluso en medio del humo y del caos. Y en ese momento, algo en su postura cambió. Sus rodillas seguían en el suelo, pero ya no estaban vencidas. Sus ojos seguían mirando al cielo, pero ahora brillaban con un fuego que no venía de él. Era un fuego prestado, un fuego eterno, un fuego que ni las llamas del enemigo podían apagar. Los enemigos gritaban victoria, pero él susurró: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y esa fue la primera grieta en la noche. Esa fue la primera luz en la oscuridad. Esa fue la primera señal de que la batalla ya había empezado a cambiar. Si alguna vez sentiste ese mismo temor, si alguna vez tu espíritu se quebró ante la violencia del enemigo, deja hoy que esta historia te recuerde que aún en el colapso, Dios no te deja. Y si sentís gratitud por esa verdad, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que levantan y llenan de fe los corazones cansados. Porque lo que estaba por suceder, nadie lo esperaba. La verdadera guerra estaba a punto de decidirse, y la gloria de Dios estaba a punto de revelarse ante todos. Salmo 27:7 dijo: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. El clamor rompió finalmente el silencio. Un grito ahogado por la desesperación se elevó en medio del humo y las lágrimas,
más fuerte que las trompetas del enemigo, más profundo que el retumbar de las murallas. La ciudad estaba ardiendo. Las puertas habían cedido. Los soldados enemigos corrían por las calles con espadas en alto y fuego en las manos. Las madres lloraban escondiendo a sus hijos bajo los escombros. Los pocos hombres que quedaban intentaban resistir, pero ya no había fuerza en sus brazos, ya no había aliento en sus pulmones, y en medio de ese caos, el justo sentía su alma tambalear. Su cuerpo seguía de rodillas, pero su espíritu se agrietaba con cada golpe contra la ciudad. Los ojos cerrados se llenaban de lágrimas. Las manos entrelazadas se tensaban hasta marcar la piel. El corazón latía con violencia. Y finalmente lo gritó: «Oye, oh Jehová, mi voz, respóndeme». Pero el cielo permanecía en silencio. Las nubes cubrían la luna, y el humo negro de las casas incendiadas se mezclaba con el aire pesado de la noche. Y por primera vez en toda la batalla, el justo se sintió verdaderamente solo. Miró a su alrededor y vio la derrota dibujada en los rostros de su pueblo, los muros derrumbados, las familias dispersas, las llamas devorando lo que antes había sido hogar, y en su mente resonaba la pregunta más dolorosa: ¿por qué, Señor? ¿Por qué callás? Su fe era como un hilo, fino, frágil, a punto de romperse. El rugido del miedo volvía a llenarle los oídos. No hay nadie que escuche, no, hay nadie que venga. No hay esperanza para vos. Las lágrimas caían, y el justo, temblando, bajó la mirada al polvo, sintiendo que todo había terminado. Por dentro, la voz del acusador susurraba: «Ya oraste suficiente, ya esperaste demasiado. Si él no vino hasta ahora, no vendrá nunca». Y en ese momento el silencio se volvió insoportable. Ese silencio de Dios, ese vacío en el corazón, esa ausencia de respuesta, fue el momento más oscuro de su vida. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía ver, era que ese silencio no era abandono, era preparación, era el umbral del milagro, porque a veces, antes de que la luz rompa la noche, el Señor permite que el silencio nos haga más humildes. Antes de que la salvación se manifieste, Él permite que el alma entienda que no hay otra roca donde apoyarse. Antes de que el milagro suceda, el corazón aprende que no puede salvarse a sí mismo. Así, en medio de la duda, en medio del silencio, en medio de la humillación, algo en su interior empezó a cambiar. No era fuerza, no era certeza, era simplemente rendición. Por primera vez, en lugar de exigir una respuesta, su oración se convirtió en súplica: «Ten misericordia de mí y respóndeme». Las llamas crecían en las murallas y el humo cubría la ciudad como un sudario. El sonido de las espadas chocando y los gritos de dolor llenaban la noche. Pero dentro de aquel corazón solo había un silencio absoluto. El justo seguía de rodillas. Su cuerpo no se movía, como una estatua agrietada por el viento y la ceniza. Su voz ya no gritaba, sus manos ya no temblaban, sus ojos, aunque llenos de lágrimas, se habían vuelto a levantar hacia lo alto, porque aunque el silencio era profundo, algo dentro de él empezaba a entender. En la quietud de esa noche, en el vacío de las respuestas, en la soledad más cruda, había algo más grande esperando, algo que no podía oír todavía, pero que ya se sentía en el aire, como un murmullo lejano. El miedo seguía susurrando: «No hay nadie para salvarte». Pero el justo respondía ya sin voz, solo con un susurro del alma: «Aunque el Señor tarde, esperaré en Él». Y en ese instante, en medio del silencio, algo en su espíritu se rindió por completo. Dejó de pelear con sus fuerzas, dejó de contar los enemigos, dejó de pensar en las murallas rotas y en las casas incendiadas, dejó de buscar explicaciones y solo permaneció allí, arrodillado, diciendo una y otra vez, con el corazón quebrantado: «Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia». Fue entonces cuando el silencio ya no le pareció vacío, porque en ese silencio también estaba Dios. En ese silencio estaba la respuesta. En ese silencio estaba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Las lágrimas seguían cayendo,
pero ya no eran de miedo, eran de descanso, eran de confianza, eran de gratitud por saber que aunque sus fuerzas fallaban, las del Señor no. Afuera, los enemigos todavía rugían, las murallas seguían ardiendo, la ciudad seguía estremeciéndose, pero por dentro, una fortaleza invisible empezaba a levantarse, y por primera vez en toda la noche, su corazón se atrevió a decir, entre lágrimas y ceniza, en tu tiempo, Señor, en tu voluntad, no la mía, la tuya. Y en ese momento, algo cambió en la atmósfera. El humo ya no le cegaba los ojos. El rugido del enemigo ya no le ensordecía el alma. El peso del miedo ya no doblaba sus rodillas. Porque aunque todavía no lo sabía, la batalla ya estaba ganada. El milagro ya estaba en camino. El silencio estaba a punto de romperse. Si alguna vez sentiste que tus oraciones solo rebotaban en el cielo, si alguna vez pensaste que Dios no te escuchaba, recordá este momento. Él no te abandona en el silencio. Él te prepara en el silencio. Y si esta verdad trajo paz a tu corazón, te invito a suscribirte al canal Momento de Alabanza. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos como este, que sostienen a los que esperan y recuerdan que su luz no se apaga, porque lo que sucedería a continuación, nadie lo vio venir. Y cuando finalmente llegó, la ciudad entera fue testigo de que el Dios de las promesas nunca falla. Salmo 27:5 dijo, «Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto». El silencio se prolongó unos instantes más, tan denso que podía sentirse en la piel. La ciudad seguía envuelta en humo y fuego, y el enemigo continuaba avanzando por las calles como un río oscuro e imparable. La muerte parecía inminente, la derrota inevitable. Pero justo cuando todo parecía perdido, algo sucedió. Primero fue una brisa, suave, inesperada. Luego, un estremecimiento recorrió las murallas, pero no de miedo, sino de algo más profundo, algo que venía de lo alto. El justo abrió los ojos. El cielo, cubierto de nubes negras durante toda la noche, comenzó a abrirse lentamente, como si unas manos invisibles apartaran los velos de la tormenta. Un rayo de luz descendió entre el humo, brillante, dorado, imposible de ignorar. Y en ese instante supo que no estaba solo. Las voces de los enemigos empezaron a confundirse. Las llamas parecían retroceder. El estrépito de las lanzas contra la piedra se detuvo un momento, como si una fuerza mayor las hubiera inmovilizado. Y allí, en medio del caos, el justo sintió que su alma era levantada sobre una roca. No en lo físico, seguía de rodillas entre las ruinas, pero por dentro, estaba más alto que las murallas, más firme que las piedras, más seguro que nunca antes. Era como si un manto invisible lo hubiera cubierto, un refugio que ningún enemigo podía atravesar, un tabernáculo secreto, reservado solo para él, donde la presencia de Dios lo envolvía por completo. Las flechas volaban, pero no lo herían. El fuego ardía, pero no lo alcanzaba. Las voces gritaban, pero ya no le hablaban a él. En el día del mal, Jehová lo había escondido en su morada. En el día de la guerra, lo había puesto en alto, fuera del alcance de la destrucción. En el día de las tinieblas, su luz lo había cubierto. Y allí, en medio de todo, un cántico comenzó a brotar de sus labios. Al principio fue apenas un murmullo, apenas un susurro entre lágrimas, pero pronto su voz se hizo más fuerte, más firme, más segura. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Las murallas ardían, el enemigo rugía, pero el justo cantaba, porque la batalla no se pelea solo con espadas. La victoria no se mide en muros ni en números. El verdadero triunfo está en el alma que decide confiar. Las llamas parecían bailar sin rumbo, como si hubieran perdido su propósito. Los gritos de los enemigos, antes seguros, se convirtieron en murmullos de confusión. La noche misma, que había caído sobre la ciudad como un manto de plomo, comenzaba a disiparse ante la luz que descendía del cielo. El justo seguía de rodillas, pero ahora no temblaba.
Su cuerpo permanecía inmóvil, pero su espíritu se alzaba alto, más allá de las murallas, más allá de las nubes, más allá de la propia batalla. Era como si una mano invisible lo hubiera tomado y lo hubiera puesto en lo alto de una roca, lejos del alcance del caos. Su corazón, antes roto por la duda, ahora estaba lleno de certeza. Su alma, antes herida por el miedo, ahora estaba vestida de paz. A su alrededor, los enemigos tropezaban y caían, confusos, incapaces de explicar lo que sucedía. Era como si una barrera invisible se levantara entre ellos y el justo, un muro que no podían atravesar, una presencia que no podían desafiar. Él no levantó su voz para maldecirlos, no levantó su espada para herirlos, no levantó sus manos para defenderse, solo levantó su mirada y cantó. Su cántico resonó como un eco en las calles, en las casas, en las murallas. Era un cántico de gratitud, de confianza, de victoria espiritual. En el día del mal, Él me esconderá en su tabernáculo. En lo reservado de su morada me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Las llamas se apagaban donde Él estaba. Las flechas caían al suelo antes de alcanzarlo. Las lanzas no encontraban su blanco, porque el Señor mismo lo cubría con su presencia, y en medio del silencio que siguió, la ciudad entera lo miró y comprendió. La verdadera fortaleza no estaba en los muros, no estaba en los ejércitos, no estaba en los hombres, estaba en el Dios que pelea por los suyos. En ese instante, el justo cerró los ojos y susurró con voz quebrada, pero segura: «Gracias, Señor. Gracias, porque nunca me abandonaste». Y esa gratitud no solo llenó su propio corazón, sino que encendió la fe de los que lo rodeaban. Uno a uno, los sitiados comenzaron a cantar con él, como un solo coro que se levantaba contra las tinieblas, porque la gloria de Dios había descendido, porque el refugio de su tabernáculo era más fuerte que el fuego, porque la roca eterna seguía siendo inamovible. Si alguna vez sentiste que el enemigo te rodeaba por todos lados, si alguna vez pensaste que no había salida, recordá este momento. Jehová siempre llega a tiempo, y si estas palabras despertaron esperanza en tu corazón, te invito a suscribirte al canal Momento de Alabanza. Gracias a vos podemos seguir contando historias que abrazan, que sanan, que nos recuerdan que Dios no falla, porque lo que la ciudad aprendió esa noche fue claro. Cuando el enemigo más fuerte amenaza, el refugio más seguro sigue siendo su presencia. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando las murallas finalmente quedaron en silencio, cuando el humo comenzó a disiparse y las sombras retrocedieron, la ciudad entera se reunió alrededor del justo. No quedaban palabras en sus labios, solo miradas atónitas y lágrimas en los ojos, porque nadie entendía cómo había resistido, cómo había permanecido de rodillas mientras todo se derrumbaba, cómo había encontrado paz cuando la guerra rugía a su alrededor. Pero él lo sabía. No fue su fuerza, no fue su valentía, no fue su estrategia, fue su presencia. Y allí, en medio de la plaza, entre ruinas y cenizas, levantó la voz para recordarles a todos que lo más importante no era la ciudad, no eran las murallas, no era la victoria sobre los enemigos. Lo más importante era haber permanecido en la presencia de Dios, porque la verdadera batalla no es externa. La verdadera batalla está en el corazón, y la victoria solo es posible cuando el corazón decide buscar su rostro. El justo les habló con la misma serenidad con la que había orado durante la noche más oscura. Una cosa he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, que contemple su hermosura, que inquiera en su templo, porque fuera de él nada tiene sentido. Y esas palabras resonaron en los corazones de los que lo escuchaban, porque todos, en algún momento, habían buscado salvación en lugares equivocados, en las murallas, en las espadas, en las manos de otros hombres.
pero esa noche comprendieron. Solo hay un refugio que no falla. Solo hay un lugar donde el alma puede descansar. Solo hay un nombre que hace huir a los enemigos y encender la luz en medio de la oscuridad: Jehová. El justo los miró con ternura y añadió: no importa qué tan fuerte sea tu enemigo, no importa qué tan oscura sea tu noche, si buscas su rostro, si pones tu confianza en él, estarás seguro, porque el secreto no está en vencer al mundo. El secreto está en morir al mundo y vivir para él, en rendir las armas, en inclinar el corazón, en dejar que él sea tu fortaleza cuando tus fuerzas se acaban. Las personas guardaron silencio mientras sus palabras penetraban sus almas como fuego suave, porque en lo profundo todos sabían que su miedo no había sido causado solo por los enemigos afuera, sino por las grietas de su fe adentro. El justo caminó lentamente entre ellos, mirando sus rostros abatidos, sus manos vacías, sus ojos cansados, y les habló con voz firme pero llena de compasión. Tal vez hoy todavía hay cosas muertas en tu vida, sueños, fe, amor. Tal vez tu corazón también fue sitiado por el temor. Tal vez pensás que ya no hay nada que hacer. Y entonces levantó la mirada al cielo, dejando que la luz recién nacida bañara su rostro, y dijo: pero el mismo que me escondió en su tabernáculo puede esconderte a vos. El mismo que me levantó sobre la roca puede levantarte a vos, si tan solo lo buscas, si tan solo rendís tu corazón. Las palabras resonaron, y en cada corazón se encendió una chispa, porque muchos habían olvidado que no se trata de esperar milagros sin mover la piedra. No se trata de cantar canciones sin entregar la vida. No se trata de esperar respuesta sin rendir la voluntad. El justo les recordó: él no busca héroes, no busca perfectos. Él busca corazones dispuestos a morir al mundo para vivir para él. Y entonces, uno a uno, comenzaron a inclinar sus cabezas, a cerrar sus ojos, a murmurar oraciones. Las lágrimas fluían libremente, pero ya no eran de miedo, eran de rendición, eran de paz, eran de gratitud, porque esa es la verdadera victoria, cuando el alma finalmente entiende que el enemigo más peligroso no está afuera, sino adentro. Y cuando el alma se inclina, cuando el orgullo muere, cuando la fe renace, entonces la batalla ya está ganada. Si esta reflexión movió algo en tu interior, si sentiste que tus propias murallas estaban derrumbándose, suscríbete hoy al canal Momento de Alabanza, porque juntos podemos seguir compartiendo historias que sanan, que levantan, que recuerdan que Jehová sigue siendo nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza, porque al final, lo único que importa es que su rostro brille sobre vos y que en su casa tu corazón encuentre descanso para siempre. Salmo 27, 13, 14 dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El amanecer finalmente llegó. Las sombras que durante tanto tiempo habían cubierto la ciudad comenzaron a desvanecerse bajo la luz dorada del sol. Los escombros seguían allí, las murallas aún estaban agrietadas, el humo flotaba sobre las casas, recordando la noche que parecía no terminar nunca. Pero algo había cambiado, algo que no se podía medir con los ojos, algo que no podía explicarse con palabras. En los corazones de los justos había una paz que no venía de las murallas reconstruidas, ni del enemigo que se había retirado, ni del fuego que se había apagado. Era una paz más profunda, una paz que solo podía venir de él, porque allí, sobre las ruinas, el justo se puso de pie y levantó las manos al cielo. Con voz quebrada por la emoción, pero llena de gratitud, proclamó ante todos: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Las palabras resonaron como un eco en las calles. Los hombres y las mujeres comenzaron a repetirlas. Los niños las susurraban entre ellos, aprendiendo que la fe no es solo para los días fáciles, sino para las noches más largas,
que la bondad de Jehová no desaparece cuando las murallas caen, que su promesa no se apaga aunque el fuego lo consuma todo. Y el justo, mirando al pueblo reunido, les recordó: aguarden a Jehová, esfuércense, alienten su corazón. Sí, esperen a Jehová, porque ese es el secreto. Esperar cuando el mundo dice que corras, permanecer cuando el enemigo dice que huyas, confiar cuando tu propio corazón dice que todo terminó. Las ruinas son solo ruinas, pero un corazón que espera en Jehová es una fortaleza. Y esa mañana el justo entendió que no había sido salvado para su propia gloria, no había sido puesto en alto para presumir su fe, no había sido escondido en el tabernáculo para demostrar su valor. Todo había sido para una sola cosa: para que la gloria de Jehová brillara sobre su pueblo, para que su bondad fuera vista por todos los vivientes, para que cada lágrima se convirtiera en testimonio, para que cada herida se transformara en altar. Sión justo respiró hondo, dejando que la brisa de la mañana secara las últimas lágrimas en su rostro. Miró una vez más a su alrededor, a las ruinas, al pueblo, al cielo despejado, y en su corazón supo que la victoria no era lo que todos pensaban. La verdadera victoria era permanecer de pie después de la tormenta. La verdadera victoria era mantener la fe en medio del silencio. La verdadera victoria era creer que su bondad todavía se manifestaría en la tierra de los vivientes, porque no importa cuán alta sea la muralla, no importa cuán fuerte sea el ejército enemigo, no importa cuán larga sea la noche, siempre habrá un refugio, siempre habrá un tabernáculo, siempre habrá una roca más alta, cuando el corazón decide esperar en Jehová. El justo sonrió con humildad, bajó sus manos y caminó entre su gente. Ya no necesitaban palabras. En sus ojos brillaba la certeza que todos podían leer. Dios había estado allí todo el tiempo, y mientras el pueblo comenzaba a reparar las murallas, a apagar las brasas, a levantar a los caídos, un canto suave se extendió entre las calles. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, porque esa es la promesa, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que su luz no se apaga, que su fortaleza no se quiebra, que su salvación no falla. Así, la ciudad renació, no solo en piedras, sino en fe, no solo en murallas, sino en corazones, no solo en silencio, sino en cántico. Y mientras la cámara se eleva, mostrando el sol bañando las ruinas con su luz dorada, una última oración se escucha como susurro en el viento. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Si esta historia encendió algo en vos, si sentiste que también necesitas esa luz, esa roca, ese refugio, deja tu gratitud en los comentarios y suscríbete al canal Momento de Alabanza. Gracias a vos, podemos seguir contando historias que sanan, que abrazan, que nos recuerdan que su bondad aún se ve en la tierra de los vivientes. Y antes de cerrar este momento, no te vayas sin ver el próximo video que aparece en tu pantalla. Allí encontrarás otra historia de fe que transformará tu manera de ver la vida y te recordará que siempre hay esperanza para los que esperan en Él. Que la paz de Cristo te acompañe hoy y todos los días de tu vida.